¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con el avance de este tema un poquito extenso, pero no por ello menos importante, y sobre todo teniendo en cuenta que es importante conocer esta parte de lo que refleja un poquito la religión dentro de la cultura hebrea, sobre todo como antecedente de una de las culturas y de las religiones más importantes a nivel mundial. Estamos hablando del cristianismo. El cristianismo cuenta con algunas corrientes principales, de las cuales podemos mencionar el catolicismo, la Iglesia Ortodoxa, el protestantismo, entre otros. Básicamente, el cristianismo es una doctrina o una religión mesiánica, donde las enseñanzas base provienen de todo lo enseñado y proclamado por Jesús de Nazaret, también conocido como Jesucristo. Precisamente el nombre de cristianismo deriva de Cristo y de este sentido que se le trata de dar, teniendo a Jesucristo como pilar fundamental de las ideologías y enseñanzas que encontramos en esta religión. Dentro de sus características más importantes, en primer lugar mencionaremos que es una religión mesiánica, basada íntegramente por las enseñanzas de Jesús, quien viene a ser concebido como el Mesías. Ellos creían bastante en la salvación del pueblo hebreo y sobre todo de las nuevas generaciones a, a partir de la llegada de un Mesías, un Salvador o un elegido por Dios, en este caso encarnando la figura en Jesús, el Hijo de Dios. El cristianismo apunta sobre todo a la reconciliación y un vínculo estrecho entre el hombre y Dios a través de, en primer lugar, la naturaleza humana que se le da a Jesús y en segundo lugar, teniendo en cuenta que Jesús tuvo una cercanía muy reconocida y sobre todo un vínculo muy estrecho con los apóstoles, 12 seguidores que tenían una creencia y tenían un apego bastante fuerte a Jesús y sobre todo quienes posteriormente figuran como los apóstoles que lograron también plasmar muchas de sus vivencias y experiencias, se cree en los evangelios. Además, una característica importante del cristianismo es que Dios se encuentra reflejado en una Santísima Trinidad, donde encontramos a Dios Padre, Dios Hijo, encarnado en Jesús, y Dios Espíritu Santo, concebido como, digamos, una presencia mucho más abstracta de Dios, pero no por ello menos importante. También podemos destacar el origen divino y humano que encontramos en el cristianismo respecto a Cristo. Jesucristo tuvo, como usualmente se conoce, tuvo una madre, en este caso la Virgen María, quien llegó a concebir sin necesidad de caer en el pecado original, además de que la Virgen María llega a concebir únicamente mediante la acción del Espíritu Santo. Es por eso que también se la concibe o se la entiende como la mujer pura, llena de gracia y sobre todo sin mancha y sin esos rasgos que distinguían en aquel entonces a las mujeres que concebían de una forma tradicional, por mencionarlo y por decirlo de alguna forma más práctica. También el cristianismo basa sus principios en lo que es el perdón, la misericordia y la conversión. Cree y tiene en cuenta que un Dios misericordioso es lo único que va a lograr no ganar, pero sí mantener a los adeptos dentro de una secuencia, digámoslo así, donde está permitido equivocarse, pero también reconocer los errores, pedir perdón por ellos y saber que dentro de la misericordia de Jesucristo es posible
la redención y el perdón de los pecados. Por otra parte, también se replantea la noción del sacrificio, eliminando la antigua tradición de que para entrar en comunión con Dios o para el perdón de los pecados era necesario sacrificar un cordero. Se cambia esto por lo que conocemos hoy en día como la parte central del rito de la Eucaristía, donde entendemos y donde el ritual mismo en sí nos deja ver que el cuerpo y la sangre de Cristo ya no están simbólicamente presentes en un cordero, sino en el pan y en el vino. También se destaca en este mismo sentido la cena del Señor como un ritual principal presente en la Eucaristía, donde se tiene muy en cuenta que la comunión con el Señor se puede dar mediante el pan, el vino y sobre todo mediante la adoración del Santísimo en este sacramento. También es importante recalcar que el cristianismo cree muchísimo en lo que es la resurrección y la vida eterna, teniendo en cuenta que Jesucristo murió para la redención y perdón de nuestros pecados, pero también teniendo la muerte como un paso y una transición hacia la resurrección y hacia lo que podría considerarse como la vida eterna de aquellos que crean en él. El cristianismo es una religión bastante ritualista. Y con esto nos referimos, por ejemplo, a los sacramentos que se cumplen a lo largo de la existencia de los cristianos para entrar en esa comunión y para reforzar sobre todo los vínculos que confirmen nuestra creencia en Cristo, en Dios, y que mantengan constantemente el vínculo o el lazo estrecho, pero sobre todo renovado y teniendo en cuenta que cada sacramento puede ser entendido como un paso más cerca de lo que Dios establece, pero sobre todo de su presencia en nuestra vida mediante estos sacramentos. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, podríamos mencionar la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, el orden sacerdotal y la extrema unción de los enfermos. Como se puede entender, podemos decir que desde el momento en que nacemos con el bautismo hasta el momento en que un católico fallece con la extrema unción, la presencia de los sacramentos en la vida de un católico es constante y es una forma de estar en comunión desde que se tiene plena existencia en la vida terrenal hasta que el ser humano pues abandona esta parte de su esencia física y retorna nuevamente al reino de los cielos, como también es conocido dentro de las creencias de los cristianos, católicos, entre otros. El cristianismo mantiene el amor como su fórmula y como su principal pauta de seguimiento a Dios. Esto lo podemos ver en muchos ejemplos, parábolas, historias, donde incluso se hace mucha referencia a que solo amando al prójimo podemos amarnos a nosotros mismos y que es la forma más perfecta de amor ideal para poder continuar con una convivencia armónica, pero sobre todo para seguir a Dios según lo que es agradable a sus ojos. El cristianismo es una de las religiones más grandes del mundo, considerando que aproximadamente tiene más de 2 billones de seguidores a nivel mundial y estos seguidores basan gran parte de sus creencias y de su actuar en el libro sagrado, la Biblia.